Que empezó a circular en estos días en México. Es un libro que se llama Negocios de Familia y es un libro acerca de Enrique Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco, biografía no autorizada de este hombre que es el gobernador del Estado de México y bueno, pues que tiene una notable y notoria presencia pública a través de la televisión fundamentalmente. El libro que publica Editorial Planeta es de Francisco Cruz y de Jorge Toribio Montiel en temas de hoy de esta editorial. Y es un libro pues interesante sin duda, referente a partir de este arranque de circulación, en donde se cuenta la historia oculta de la familia que durante 6 décadas ha controlado el estado más importante de México. Gracias, Francisco, por estar en este programa. Bienvenido, buenas noches. Al revés, buenas noches. Gracias por invitarme, Carmen, a comentar este libro sobre un personaje que en el país es muy conocido en los últimos 4 años y que aparentemente salió de la nada, pero que pertenece a una familia de gobernantes mexicanos que desde 1942 intenta llegar a la presidencia de la República desde un pequeño pueblo perdido en el centro del país llamado Atlacomulco. Y que desde esa época se ha conformado como una familia que por necesidad quiere controlar políticamente al país y que por alguna razón no ha logrado, nunca se ha quedado en el camino de llegar a la presidencia de la República. Cada uno de sus personajes que lo ha intentado se ha quedado en el camino, ¿sí? Uno perdió con Miguel de la Madrid, el otro perdió con Roberto Madrazo, y cada uno se ha ido quedando. El que sigue es Enrique Peña Nieto, un hombre joven que aparentemente salió de la nada, pero que desde jovencito es preparado para gobernar a un país. ¿Qué significa, qué representa el Grupo Atlacomulco a lo largo de estas 6 décadas de las que hablas? El Grupo Atlacomulco en el país ha dado personajes tan poderosos como Carlos Jan González. ¿Quién era Jan González para recordar? ¿Quién era Carlos Jan González para recordar? Un maestro rural que nació de la nada y se convirtió desde Atlacomulco mismo, aunque él no era originario de ahí, sino de un pueblo muy pegado a Ciudad de México, llamado Santiago Tianquistenco, de donde sale para convertirse en uno de los hombres más poderosos de este país, uno de los empresarios que hoy tiene hijos que controlan bancos, aerolíneas, bueno, Taesa ya desapareció, pero controlan los hipódromos, ¿sí? Y tienen ligas con otros empresarios, como por ejemplo Roberto González, dueños de Maseca. Gasolineras. Entonces, sitios turísticos, están desarrollando un sitio que va a costar más de 3,000 millones de pesos en la Riviera Maya. Que ese es el gran emblema, digamos, de un sistema político mexicano que enriquecía o ha enriquecido de forma espectacular a políticos como Carlos Jan González. ¿Es verdad aquella frase que se le atribuye, es verdad que él dijo esa frase que se le atribuye de que un político pobre es un pobre político? Sus hijos dicen que no es de él, pero históricamente se ha dado como verdad que es de Carlos Jan González. E históricamente, los políticos de Atlacomulco han intentado enriquecerse para mostrar que los políticos valen, para influir desde... A partir de los cargos públicos. A partir de los cargos no hay... unos enriquecimientos espectaculares como este que acabas de mencionar. Y muchos otros. Cuya fortuna, por ejemplo, se estimaba, o se estima todavía muy superior en 3,000 millones de dólares. Sí, fortunas nacidas al amparo del poder público y luego llevadas a la iniciativa privada, canonjías, favores, fortunas que se han ido haciendo para controlar a un país, pero hasta ahora no lo han logrado. En el Estado de México ha habido un presidente, Adolfo López Mateos, pero el Grupo Atlacomulco no lo considera como un político de ellos. Primero porque se formó con otros personajes del mismo Estado de México, generales, caciques. Entonces, cuando hablan de Adolfo López Mateos, algunos mexicanos está bien, es nuestro presidente. ¿En estas 6 décadas todos los gobernadores del Estado de México han sido del Grupo Atlacomulco? Se supone que la mayoría.
Pero en términos reales, hay 6 originarios de Atlacomulco, empezando con Isidro Favela, Alfredo del Mazo, Salvador Sánchez Colín, Alfredo del Mazo González, Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto. Choifet, ¿no? Choifet no, lo incluimos en el libro, te platico ahora por qué, pero está Carlos Jan González, que fue hijo adoptivo de Atlacomulco. Carlos Jan González no nace, pero llega con unas historias muy oscuras. La mayoría atribuye que llegó cobijado por Isidro Favela a Atlacomulco para empezar su carrera como maestro y de ahí saltar a la política y a los grandes negocios, porque ahí empezó a hacer sus negocios. Pero la realidad es que también hay evidencias de que llegó a Atlacomulco con otros intereses, buscar a un padre que él nunca conoció, a un padre, buscar los rastros de quién verdaderamente fue su padre, que él nunca supo y que al final él decía y declaraba antes de su muerte que el apellido Hank solo era prestado. Entonces y que pudo haber sido presidente de la República. Y que pudo haber sido presidente de la República, pero que no revelaba sus apellidos por respeto a la memoria de su mamá, que por cierto también murió en Atlacomulco, Julia González Tenorio. Nunca regresó a Atlacomulco. Todo está ahí. ¿Quiénes más forman parte del grupo Atlacomulco? ¿Qué otros nombres y apellidos que han formado esta historia de este grupo? Están Ignacio Pichardo Pagaza, Emilio Choifet Chemor, Humberto Lira Mora, que era de la zona del Valle de México, ¿sí? Gustavo Vaz Prada, doctor que fue secretario de Salud, rector de la UNAM, precandidato presidencial, pero que también se quedó en el camino. Sí. Es Roberto Madrazo. Sí, Roberto Madrazo, claro, ¿está vasqueño? Está vasqueño, sí, pero es uno de los hijos adoptivos de Carlos Jan González, claro. Roberto Madrazo, cuando murió su papá en aquel accidente que se atribuye, aéreo que se atribuye a Gustavo Díaz Ordaz y a Luis Echeverría Álvarez. Accidente o atentado, siempre quedó la duda. Claro. El profesor Carlos Madrazo. El profesor Carlos Jan González era muy amigo de Carlos Madrazo Becerra. Cuando muere en el atentado o accidente, lo que haya sido, los Madrazo quedan desprotegidos. Y el profesor se encarga de parte de la educación de Roberto Madrazo. Lo lleva, lo manda a estudiar fuera. Y cuando llega, por ejemplo, a la regencia del Distrito Federal, a la jefatura de gobierno, hace delegado a Roberto Madrazo. Entonces forma parte también de la gran familia. Esa es la familia mexiquense. Y luego tienes a personajes que van saliendo de la nada, como Arturo Montiel, o en este caso, sí, como Enrique Peña Nieto. Déjame hacer una pausa y regresamos a ello. Nada más para irme a la pausa en una breve frase. ¿Por qué negocios de familia? Porque abarca justamente toda la familia que a partir del 16 de marzo de 1942 llega a través de un extraño asesinato del gobernador del Estado de México, Alfredo Zárate Albarrán, a la gubernatura. ¿Extraño asesinato? Un extraño asesinato porque acribillado por todos lados. Históricamente se habló de un asesinato del fuero común, pero también hay visos de que ese asesinato lleva a la presidencia de la República a través del presidente Manuel Ávila Camacho y de su hermano Maximino Ávila Camacho. A partir de entonces, la familia de Atlacomulco llega al poder y desde entonces no lo ha soltado. Déjame hacer una pausa y regresamos.